Padre, en el nombre de Jesús oramos, pidiéndote revelación de tu bendita palabra, para que vivamos, mi Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad, siendo el pueblo que tú quieres que seamos. Pueblo adquirido por Dios, nación santa, para anunciar las virtudes de Jesucristo. Dispongo mi cuerpo, mi alma y también mi espíritu, para recibir con el corazón abierto tu bendita palabra. Dame revelación, mi Señor, y la fortaleza para vivir de acuerdo a ella. Oro en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. Recordemos en primer lugar que la semana pasada estuvimos hablando acerca de los padres de Juan el Bautista y de José, padre adoptivo de Jesús, y María, la madre de nuestro Salvador. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí? Bien, vayamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 2, versículo 40. Y estamos hablando del Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Del Señor Jesús, cuando era niño. Hemos hablado también de Juan el Bautista, pero esta mañana vamos a hablar de Jesús, el único Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, aquel que fue engendrado por el Espíritu Santo, porque su madre era virgen. ¿Trajeron sus Biblias, niños? ¿Sí? Estamos entonces en Lucas 2:40. Dice así: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Quiero hacer un paréntesis, ojo, la Biblia nunca llama a Jesús el niño Jesús. Jamás han encontrado en la Biblia alguna vez que le digan, y el niño Jesús hizo tal cosa, y el niño Jesús, y el niño Jesús, y luego en las cartas ya apostólicas, el niño Jesús. ¿Alguna vez encontraron esa expresión? Esa expresión no es bíblica, es de la mente de personas. Por lo tanto, nuestro hablar debe de ser bíblico. Jamás niño Jesús, porque Jesús no es un niño, ¿o sí? ¿Es un bebé? Tampoco. ¿Tú eres bebé? No, no somos bebés. ¿Por qué no somos bebés ni niños? Porque crecimos, ¿sí? Y en Lucas 2:40 dice, y el niño crecía. Quiere decir que crecía. Ni Jesús, ni niño Jesús, ni Jesucito, ni Diosito, porque no, nuestro Dios es grande, es fuerte, es poderoso, y debemos tener respeto por Él. ¿Qué dice la Iglesia? Y mostrar respeto también en nuestra forma de hablar, porque de lo que hay en abundancia en el corazón, eso habla la boca. ¿Es así? Uy. Debemos de escucharnos, porque lo que hablamos, eso es lo que somos, lo que hay en el corazón. Entonces, Dios mismo nos va a enseñar lo que necesitan los niños para crecer como creció Jesús. ¿Cuántos quieren saberlo? Los casados, los que tienen hijos, definitivamente. ¿Y los solteros? También, obviamente. Porque estoy segura que algún día quieren casarse. ¿Es así? ¿Es así? No, tú eres casado. A ver, ¿qué dicen los solteros? Amén. ¿Qué dicen los solteros por allí, las solteras?
claro que sí, no es algo anormal, no es algo que está mal, más bien es lo que Dios quiere, el matrimonio que es sagrado, es santo, la familia, y es una bendición, ¿o no? A ver, no suenan convencidos. En serio, a los solteros les digo, sí, es bendición de Dios. ¿Qué dicen por acá adelante? Amén. Sí, ¿hay fe o no hay fe? Sí, muy bien. Vamos a cambiar hoy día nuestra cosmovisión acerca de la crianza de niños. ¿Qué les parece? ¿Cuántos quieren? Dios decide enviar a su único hijo a la tierra y nace con cuerpo humano, es un ser humano al 100%, pero es Dios también. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué le proveyó su Padre a Jesús para que creciera entre nosotros? ¿Ama el Padre al Hijo? Por supuesto que sí. Entonces le ama y entonces le provee para que crezca, para que sea criado, para que le cambien los pañales, para que le den su lechecita, para que le enseñen a caminar, para que le digan qué cosa comer, para que cuando se cayó y se raspó la rodilla, ¿cuántos de niños se hicieron leña a la rodilla? ¡Oh! Una y hasta las dos, ¿no es así? Entonces le dieran besito y lo cuidaran y lo protegieran. ¿Hacen eso los padres? Claro que sí. Entonces pensemos, ¿en qué familia se crió? Dios le proveyó padres. ¿Se acuerdan que hablábamos? Que Dios escogió tanto a los padres de Juan el Bautista como a los padres de Jesús, el padre adoptivo y la mamá. Los escogió. Padres que eran justos. Vamos a ver, padres que eran justos delante de Dios. Quiere decir con temor de Dios. Y estos padres lo criaron. ¿Le habrá dado a Jesús una familia de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Una familia como Dios manda? Claro que sí. Entonces le dio una familia con papá y mamá. La única forma lícita de familia a los ojos de Dios. No hay muchos tipos de familias, solamente hay una clase de familia y es biparental, papá y mamá. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, papá, mamá e hijos es la familia como Dios manda. Ahora, una pregunta. ¿Habrá sido una familia disfuncional? ¿Cómo saben? Es que no puede ser. No puede ser que fuera disfuncional, porque papá y mamá eran justos delante de Dios. Díganlo juntos. Justos delante de Dios. Es importante delante de Dios, porque los seres humanos juzgan justicia a cualquier cosa. ¿Es así o no? No, cada uno tiene su verdad y cada uno dice lo que quiere. No, cada uno no tiene la verdad, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Digan juntos, la verdad y la vida. Solamente hay una verdad y esa verdad la encontramos en Cristo Jesús. ¿Qué dice la iglesia? Sí, son bienvenidos los aplausos al Señor. Él es la verdad. No hay muchas verdades. Entonces, ¿qué es una familia disfuncional? Una familia donde el papá hace el rol de mamá y la mamá hace el rol de papá. ¿Será disfuncional? Sí, porque no está funcionando
como debería. Entonces hay el rol del papá y el rol de la mamá. La sabiduría de Dios es inmensa. Los niños aprenden y la fuente más temprana de aprendizaje son los padres. Los niños tiernos, pequeños, aprenden de papi y de mami. Aprenden las niñitas a ser mamás. ¿De quién aprenden? De su mami. Si mami no está planchando las camisas del papá, si la mami no ve que la casa esté limpia, bonita, la mami no se preocupa de que las toallas no estén todas percudidas, deshilachadas, que las pijamas le queden bien a los niños, si mami no se sienta con el bebé y le da de comer todos los días, sino que alguien más lo hace, ¿cómo esas niñas aprenderán a ser madres, a ser esposas? No tienen de quién aprender. Vi una vez de una mona que apenas nació su cría, la separaron de la mamá. Era un chimpancé, me parece que eran. Y entonces la mona creció sin mamá, nunca tuvo mamá. Entonces cuando esta monita creció, tuvo un bebé, un monito. Y al monito lo trataba toscamente, lo botaba. Es más, no quería ni amamantarlo. A la fuerza le hacían que amamante a su monito, pero no quería. Lo tiraban y no lo quería. Entonces tuvieron que criar al monito. ¿Por qué? Porque aún en los animales, no aprendió, no tuvo mamá. Y como no tuvo mamá, no aprendió a ser mamá. Dios es sabio. Aprendemos a ser mamás de nuestra mamá. Y aprendemos los niños a ser papás de su papá. Si su papá tiene en casa una caja de herramientas y cada vez que se malogra algo, papi lo está arreglando, el niño va a aprender su rol. Va a aprender su rol del papá. Si papi se va a trabajar y luego el niño sabe que papi trae dinero para que la familia coma, entonces va a aprender él a ser proveedor de la familia. Por esto es tan triste cuando hay mamás que están criando sin el papá, sin papá. O papás criando sin la mamá. Siempre se les enseña o se les pide que haya un tío o haya una tía que haga el papel de enseñarle a cómo ser hombre y a la niña a cómo ser mujer. ¿Estamos entendiendo? Dios es sabio. Dios es sabio y Él ha hecho las cosas no porque se le ocurrió así a casualidad y después dijo, ay, qué bien me salió. No, Dios es Dios y todo lo tiene perfectamente planeado para que funcione correctamente. Muchas madres encargan la crianza de sus hijos a la abuelita, a la tía, a cualquiera, la empleada, cualquiera. Pero la empleada no es la mamá. No puede aprender esa criatura a ser mamá si es que la mamá no le cría, no le cambia los pañales. Luego los hermanitos mayores aprenden de mami, que mami lo hizo. ¿Cuántos se acuerdan de su mamá? ¿Te crió tu mamá? Yo tuve una mamá de 24 horas al día. De tal manera que cuando me casé y tuve mis hijas, yo sabía que eso quería ser una mamá de 24 horas al día. Entonces hay que renovar nuestra mente. Escucho a chicas que dicen,
perdí muchos años. Perdí los años en que podía haber sido mamá y podía haber criado a un bebé. Me dediqué a mi carrera, porque en las universidades y en la sociedad se dice, no, primero tu carrera, primero desarrolla en tu carrera y después te casas. ¿Es así? Haz plata, haz dinero. Hablábamos que el dinero no es lo más importante en la vida. No están convencidos. Bueno, yo estoy predicando aquí confiando que el Espíritu Santo hará algo en ustedes. Los niños pequeños necesitan a su mamá, no a la abuelita. ¿Cuántas abuelitas hay acá? Les voy a dar un consejo. Mami, te dejo al bebé. Puede ser una vez a la semana, una vez cada 15 días. Yo no he criado a ninguno de mis nietos, porque mis nietos necesitaban a sus mamás, no a mí. ¿Qué dicen las abuelitas? Pero es que sí, son lindos, que a mí me provocaba quedarme, criar y todo, pero no es mi rol. Dios es sabio. Queremos que nuestras siguientes generaciones crezcan como Dios manda. Entonces, abuelitas, no hagan el rol de la mamá. Abuelitos, no hagan el rol de los padres. No es lo que Dios dispuso. Bien, entonces hemos quedado que José y María no peleaban. Una familia disfuncional no funciona, pues. Pelean. Pelear no es de hombres y mujeres justos, ¿o sí? Entonces Jesús iba creciendo, nos dice, y se fortalecía. Un niño criado en un hogar disfuncional no crece fuerte emocionalmente. Crece con debilidades emocionales, con problemas emocionales. ¿Es así? Que luego tiene que ir creciendo. Yo crecí en un hogar disfuncional y entonces había abuso físico y había abuso emocional. No crecimos como Dios quería que creciéramos. Ya en Cristo el Señor sanó mis heridas, me sanó, me arrepentí del odio que sentía contra mi padre, etc. Los niños y los adolescentes sufren mucho en hogares disfuncionales. Entonces, ¿estamos dispuestos? ¿Queremos cambiar nuestra manera de pensar? Sí, renovarla, pero renovarla con la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren? ¿Seguro? ¿Y los solteros quieren? Miguel, ¿quieres? Ah, ya, porque estaba chequeándote. Sí, queremos. Porque un día tendrán sus familias. Qué bueno que hay quienes están tomando nota. Muy bien. Entonces, sigamos meditando acerca del hogar en que creció el Señor Jesús. ¿Cuál sería la prioridad de esa familia? ¿Cuál sería la prioridad de esa familia? Dios mismo. ¿Por qué? Porque eran justos delante de Dios, temerosos delante de Dios, respetuosos. Jesús habrá escuchado que hablaban María y José acerca de hacer algo. Lo hacemos así, nos vamos a Egipto. José decía, pero yo escuché, Dios en sueños me ha hablado, me ha dicho que nos vayamos a Egipto porque corre peligro la vida del bebé. ¿Estás seguro, José, que Dios te lo ha dicho? Sí, yo sé escuchar la voz de Dios. Entonces vamos, déjame alistar todas las cosas y nos vamos. Así fue como emprendieron un viaje tan grande. No fue una gran batalla, un gran pleito, sino si Dios lo dice, lo hacemos. Y esa es la forma, como esposos,
resuelven sus diferencias. Pero hay que hacer esto, no, yo creo que lo otro, que este colegio, no el otro colegio. Mi amor, el Señor me ha hablado acerca de esto y me ha dicho así, sea la mamá o el papá, ¿estás segura que Dios te ha hablado? Voy a seguir orando, quiero tener la certeza que es la voluntad de Dios. Entonces, no es lo que yo digo, no es lo que Él dice, no, es lo que Dios dice y eso se hace. Ese es un hogar con padres justos, se ponen de acuerdo, porque no están en quién va a ganar, sino lo que dice Dios. Entonces Dios ocupa el trono, Dios es la primera prioridad. Ellos, como un hombre y una mujer justa, iban a Jerusalén. Un buen judío cumplía la ley. Y la ley decía 3 veces al año ir a Jerusalén con sus diezmos, con sus ofrendas y con los sacrificios que ofrecerían a Dios. Tanto es así que cuando Jesús tenía 12 años, ¿dónde se perdió? En Jerusalén. Ellos no vivían en Jerusalén. Ellos viajaban a Jerusalén 3 veces al año para honrar a Dios. Entonces no había vamos o no vamos. Congregamos este domingo, como en la actualidad, congregamos este domingo, no, vámonos a tal sitio. Porque entonces los chicos ven y aprenden de sus padres que Dios no es la primera prioridad, sino que a veces es la quinta rueda del coche, porque no se le da el primer lugar. Padres justos, tienen temor de Dios, respetan a Dios y hacen lo que Dios les dice. Entonces esos chicos aprenden obediencia a Dios, aprenden temor de Dios, respeto a Dios y aprenden que Dios es primero. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque lo ven en sus padres. Entonces cumplidamente iban a Jerusalén. Y nos asombra entonces aquella vez que se perdió el niño que ya iba creciendo, ya era un adolescente, ahora discutía con los doctores de la ley. Había sido enseñado en la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? El Pentateuco, los mandamientos de Dios. Todo lo que Dios ha mandado. Les pregunto, ¿saben en su casa sus hijos los 10 mandamientos? Ay, no, yo los mando a Levín para que ahí les enseñen. No le corresponde a la iglesia, le corresponde a los padres. ¿Conocen los mandamientos de Dios sus hijos? Los 10 mandamientos. ¿Conocen los otros mandamientos, decretos y todo lo que habla la ley en el Pentateuco? ¿Lo conocen sus hijos? Ustedes, los padres, son los que les tienen que enseñar. 2 horas a la semana no alcanza para formar a los niños, a los adolescentes. No alcanza. Los niños judíos iban y van donde los doctores de la ley que les enseñan, los mandan a clases. Yo he visto cuando hemos estado en Jerusalén la última vez, chiquititos salían, deben haber tenido 3 años, esos chiquititos, con sus rulitos así, igual que papi, porque así se dejan los que estudian la ley, y todos así formaditos, todos lindos, salían y cruzaban el lugar del muro de los lamentos. Y me maravillé cómo los niñitos
van todos los días a estudiar la ley, la palabra de Dios. ¿Qué valor, qué prioridad tiene la palabra de Dios en tu casa? ¿Qué prioridad? Se sientan papi y mami a hablar con sus hijos acerca de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces a la semana lo hacen o no lo hacen ninguna? Tus hijos no crecerán como Jesús si es que no lo haces, porque los padres son los que enseñan. Y luego escuchar a sus hijos qué preguntas tienen y qué tienen que decir con respecto a ello. Recuerdo haber aprendido de mi mamá muchas cosas para poder ser mamá, pero también me enseñó cuando robé. Una vez robé y debo haber tenido 5 años. Y regresé a mi casa, les he contado, con el biberoncito de mi muñeca. Y mi mamá me dijo, ¿de dónde lo sacaste? Y le conté mi hazaña. Esperé el recreo y regresé y me lo saqué y me lo traje. Y por más que la niña lloraba porque no lo encontraba, yo le quería dar leche a mis muñecas. Nunca había visto un biberoncito de muñeca. Y mi mamá me dijo, hija, eso es robar. No me puedo olvidar la forma seria, solemne que me dijo, eso es robar, eso no se hace. Aprendí de mi mamá. Me dijo otra vez, hija, la envidia es muy fea, siempre habrá alguien que tenga más que tú. Porque yo estaba llorando porque mis primas tenían en Navidad la licuadorita de muñecas y yo jamás había visto eso. Y lloraba, me dijo, la envidia es muy fea, siempre va a haber alguien que tenga más que tú. Nunca seas envidiosa, alégrate de los que otros tienen. Aprendí de mi mamá, aprendí porque me enseñó. Una mamá de 24 horas al día es una mamá que está presente, no viendo televisión, hablando por teléfono, sino conversando con sus hijos, hablando de ellos, lo que ocurrió en el día. ¿Me estoy explicando? Eso es criar. Criar no es ponerlo en manos de la empleada. Eso no es criar. Criar es estar, es presencia, estar allí y enseñar. Bueno, ¿habrá sido una familia pobre o rica? ¿Qué dicen? A ver, ¿quiénes dicen que era una familia pobre? Levanten la mano. A ver, ya. ¿Cuántos dicen que fue una familia rica? Algunos niños creen que era rica. Bueno, rica de riquezas materiales, digo, porque rica de cosas, de la parte espiritual eran millonarios, ¿no es cierto? Bien, vamos a pensar, José era carpintero. José era carpintero y vivían de lo que José trabajaba. Era un hombre que sostenía su casa, su familia, de varios hijos. Entonces, con su trabajo los sostenía. No era una familia que viviera en un palacio, ¿o sí? O en una gran residencia. No, era la casa de un carpintero, con lindos muebles, me imagino. Con lindos muebles que hacía José. Entonces, ¿habría abundancia de comodidades en esa casa? No, no. La respuesta es no. ¿Cómo entonces vivían? Trabajando. Jesús aprendió el oficio de carpintero ayudando a su papá. Recordemos que su ministerio empieza a los 30 años.
a los 30 años, ya era un hombre. En Israel los hombres trabajaban y las mamás trabajaban en casa. Entonces Jesús también trabajó como carpintero, porque lo aprendió de su padre adoptivo. ¿Cuántos hijos hay aprendiendo de sus padres? De su papi. ¿Cuántos hijos hay aprendiendo? Ya no se acostumbra que los papás les enseñen a sus hijos a hacer cosas, enséñenles. Recuerdo mi papá le enseñaba a mis hermanos, él tenía su caja de herramientas, arreglaba todo en la casa. Pero hay hombres que el foco está quemado y llama a alguien que lo cambie. Por favor. Yo aprendí también de mi papá a cambiar los plomos. Cuando se cambiaban, necesitaba saber. Apagas primero la llave general, luego abres aquí. ¿Se acuerdan cuando se usaban plomos? De repente todavía hay casas y había que poner el plomo y después se volvía a encender. ¿Cuántos se acuerdan? Claro, aprendíamos. Aprendía de mi mamá a tejer, a bordar. Aprendía de mi mamá a cocinar. ¡Qué hermoso! A niños pequeños, pero para eso tiene que ser un papá o una mamá que tenga tiempo con sus hijos, porque si no, ¿qué les van a enseñar? Es, apúrate, corre, todo el día corre. Es necesario ver cuánto de lo que hacemos sobra y no debería de hacerse. Entonces no era una casa con grandes comodidades, trabajo, sí, pero el consumismo ha alcanzado a los niños de hoy. ¿Jesús habrá tenido 50 juguetes? No. Y recuerden que María y José tenían el oro, el incienso y la mirra que les regalaron, que le llevaron a Jesús. ¿Se acuerdan? Oro, incienso y mirra. ¿Tendrían la ropa de las grandes marcas? No. Sus sandalias sencillas y su túnica sencilla. Alguien de trabajo. ¿Tendría un iPhone? ¿Un celular inteligente? Es que hoy día se piensa que los niños necesitan esas cosas. Dios, su Padre, no le proveyó eso, porque no se necesita para criar buenos hijos. Cuando yo era niña, mis papás sí tenían buena capacidad adquisitiva, pero nos compraban 2 regalos al año, uno en cumpleaños y otro en Navidad. Era todo lo que veíamos, aparte de los regalos de los tíos. En Navidad, un regalo para cada uno. Ir a comer a la calle 2 meses al año, al Chifa. En el Día de la Madre y en Navidad, los que no tenían ningún jalado. El que tenía algún jalado se quedaba. Y era todo. Pero no, hoy día, pues lleve a los chicos a comer a la calle a cada rato. Y vamos a ver qué clase de comida. ¿Le habrían dado al Señor Jesús Kentucky Fried Chicken, hamburguesas y esas cosas? No, miren, el niño crecía y se fortalecía. Ese cuerpo tenía que fortalecerse. ¿Qué lo fortalecía? La comida saludable y lo fortalecía el trabajo. No, está muy chiquito. Por favor, los niños chiquitos pueden ayudar en casa. ¿Qué dicen, chicos? Si los papás no les enseñan, la mamá no les... ¿Quién les va a enseñar? Nadie. Luego no saben la diferencia entre alverjita, vainita y haba. ¿Ah? Albahaca y culantro. A ver, eso es más fácil. Pero, ¿tú sabes perejil y culantro?
¿Saben esas niñas distinguir entre el perejil y el culantro? No sabe. Después se casa y está en la luna. Y va y le dice a su esposo, vamos a comer a la calle, vamos a comer. Y todo el sueldo se lo gastan comiendo en la calle. ¿Cuántos estamos aprendiendo? La crianza del Señor Jesús fue una buena crianza, ¿o no? Sí, Él creció y sus amiguitos en la sociedad tenían otras cosas, pero Él no lo tenía, porque José y María discernían que no era conveniente para su educación, para su formación. Entonces podemos tener dinero, pero ¿qué necesidad hay de comprarle juguetes a cada rato? Cada vez que salen, quiero. Después crecen, endeudados hasta acá con tarjetas. ¿Eso queremos para sus hijos? Yo no lo quiero. Entonces, los padres consumistas enseñan a sus hijos consumistas. Queremos que las futuras generaciones sean generaciones preparadas para cumplir el propósito de Dios para su vida. Entonces veamos de criarlos como fue criado el Señor Jesús, de proveerles lo que Dios, su Padre, le proveyó. Un regalo para Navidad, y esto es. ¿De dónde si no van a aprender a que hay gente que no tiene y que debemos ser solidarios y generosos con los que no tienen? Qué bien les hace a los niños que papi y mami vamos a ir a visitar a una familia que no tiene y les vamos a llevar. Y se les lleva bien, no las obras. Y esos niños con papi y con mami aprenden generosidad, también solidaridad. Y se van siendo formados con virtudes que son cristianas. No abundancia de comodidades. Ahora no es suficiente un televisor en casa. No, cada hijo tiene que tener su televisor en su dormitorio. Aplausos. ¿Para qué? Para que lo formen a tu hijo la televisión. Un hijo formado por la televisión, un hijo formado por el internet, ¿qué va a resultar de ese jovencito, de esta jovencita? Nada bueno. ¿O sí? No, pues no, nada bueno. Entonces después, pero este chico está tan agresivo. Claro, con los jueguitos esos de guerras y de cosas horribles que les compran los mismos papás. Un niño puede vivir sin esas cosas. Puede vivir sin un celular inteligente. Se lo compre cuando se lo pueda, tenga un celular inteligente cuando se lo pueda comprar con su sueldo producto de su trabajo. Padres, no se los compren, porque los exponen al mundo exterior. ¿Quieres que el internet le enseñe cosas a tu hijo? Pueden aprender hasta a armar bombas allí. Y toda clase de malos sentimientos y de malas ideas. Con razón las chicas recién están en los primeros años de adolescencia y mandan sus fotos desnudas a los amigos. ¿Saben qué eso hacen? ¿Cuántos saben? Eso quieren para sus hijos. Ese es el producto de chicos que están siendo formados por la televisión, por el cine, por el internet. ¿Queremos criarlos para el Señor? Entonces se necesita familias consagradas a Dios. Consagradas a Dios. Es que todos sus amigos tienen. ¿Y dónde está el problema? ¿Se va a morir el chico por eso? Te aseguro que no se va a morir. Va a ganar. Va a ganar. Y tú vas a ver ahorrado. Porque padres que se esfuerzan y sacrifican lo que sea
con tal de que sus hijos tengan lo mejor de lo mejor. Jesús no tuvo lo mejor de su tiempo. Se crió con lo mejor de acuerdo a la voluntad de Dios. Los mejores padres. Pueden ser ustedes los mejores padres para sus hijos, ya les habrán dado lo mejor que ellos necesitan. Se los aseguro. Lo mejor es los padres. No les compren de todo a sus hijos. No les compren la ropa más cara porque se entercó y porque quiere. No, hijo, no lo vamos a hacer. ¿Qué hacían mis padres cuando salíamos de vacaciones? Nos compraban libros a cada uno. Íbamos a pasear, nos hacía mi papá tour de monumentos. Por Lima. ¿Cuánto cuesta eso? Es baratísimo. Pero aprendíamos, tour de monumentos. Este monumento se lo regaló Francia en el centenario de la independencia del Perú, etcétera. Tour de turismo de museos, todos los museos de Lima. Eso eran las vacaciones, lectura, museos, playa, eso sí, todos los días por la vitamina D. Padres, eso es lo que necesitan sus hijos. No que gasten el montón de plata en cosas que no los forman. ¿Están allí todavía? Sé que un mensaje así no es muy popular, pero bueno. Hablemos ahora de la educación de Jesús. Dios le proveyó a sus padres la palabra de Dios. Los padres lo creían, era su fe, y le enseñaron a Jesús. Hay padres que están dispuestos, aunque no tengan para lo más elemental, a pagar colegios carísimos, porque quieren que sus hijos tengan lo mejor, pero también tengan amistades con otra gente y tengan roce con otros niveles. Dios mío, ¿eso tuvo Jesús? No, lo mandaron a estudiar la palabra de Dios, donde todos estudiaban. Lo mandaron y tuvo esa enseñanza. Aún cristianos. Ay, no, yo no voy a esa iglesia para que no le contagien piojos a mis hijos. Por favor. Mis hijas tuvieron piojos, yo no sé si se las contagiaron en el colegio, en la escuela dominical, o dónde se los contagiaron. Bueno, para eso existen los patrulleros. ¿O no? Le pasa patrullero y ya no me acuerdo la cosa que se echaba. Yo nunca había tenido, nunca había visto. Pero, ay, qué asco. No, por favor. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos como colegio? Un colegio donde no sean enseñados a no honrar a Dios, a burlarse de Dios, donde les enseñen evolución y no les enseñen creacionismo, donde les enseñen que ellos vinieron de los monos, imagínense. Tienen que involucrarse, ver, bueno, si les van a enseñar evolucionismo, enséñenles también creacionismo sin dar ningún punto de vista, sin inclinarse a ninguno, que ya en la casa nosotros le enseñamos creacionismo. Venimos de Dios, venimos de Dios. Dije, venimos de Dios. Yo vengo de Dios, alguien más. No me hizo mono, me hizo ser humano. Ser humano. Aleluya. Lean los cursos con sus hijos, eso hace una mami de 24 horas. Está al tanto de los cursos, qué les enseñaron, qué les dijeron.
Dependen tus hijos de la formación que tú les des. Formación de padres y educación, que no diste mucho de lo que es la enseñanza que tú les estás dando. Cómprenles buenos libros a sus hijos. Cuando empezaban las vacaciones, mis padres nos ponían en la mano, vas a leer este libro, el otro. No gastaban grandes sumas de dinero en otras cosas, pero un año nos compraron la colección del El Tesoro de la Juventud. ¡Qué preciosos libros! Nos compraban los libros de Julio Verne. Nos compraban distintos libros, al uno. Todos teníamos nuestros libros para leer. Lo mismo hice con mis hijas, y mis hijas son lectoras, y mis nietos también son lectores. Cuando enseñamos a nuestros hijos, tenemos que entender que ellos enseñarán a nuestros nietos. ¿Sí? Entonces va de generación en generación. Dijimos que Juan el Bautista cumplió con el propósito de Dios. Sus padres lo formaron para eso. Preparó el camino para la venida del Mesías. Su ministerio no fue muy largo, pero lo hizo. Para eso lo formaron sus padres. ¿Para qué estás formando a tus hijos? ¿Para qué los están formando papi y mami? ¿Tienes idea de cuál es el propósito que Dios tiene para tus hijos? Esa es tarea de los padres, orar, escuchar de Dios para formarlos en ese sentido. Ahora veamos el tercer anuncio angelical que ocurrió cuando Jesús nació. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada de esa actividad angelical que empezó? ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan? Sí, gracias Señor que se acuerdan. Vamos a ver un tercer anuncio, porque el primero fue a María, luego a José a través de sueños. No está en orden cronológico, pero vamos a verlo. En Lucas 2:10 al 14, nos habla de unos pastores. Y dice el versículo 10, he aquí el ángel del Señor vino a ellos y la claridad de Dios los cercó, la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor, se asustaron. Imagínate que estás en el campo. ¿Cuántos de ustedes han estado en el campo lejos de la ciudad, sin luz? ¿No es maravilloso? Totalmente oscuro, se ven las estrellas. Aquí nunca vemos las estrellas, pero se ven las estrellas. Y así estaban estos pastores en el campo. Y de repente un gran resplandor los rodeó y se asustaron. ¿Cuántos se hubieran asustado? Estoy segura que ellos no pensaron esto, pero en nuestros tiempos más de uno pensaría un platillo volador. ¿Es así o no? Versículo 10 dice, mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. ¿Qué tal anuncio? Los pastores se han quedado asombrados. ¿Qué clase de anuncio es esto? Y ángeles. Y repentinamente, todavía ellos no salían de su asombro, y dice, y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, el cielo se llenó de las huestes de ángeles. Decían, gloria a Dios, gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres.
¿Qué tal anuncio? ¿Te imaginas que estás en el campo y de repente ves algo así? Tiene que haber sido glorioso, asombroso, apoteósico escuchar eso. ¿Cuántos hubieran querido verlo? Yo también. Pero ojo que hoy día vemos más que lo que vieron ellos, porque no entendían nada. Y cuando fueron, lo que vieron fue un bebé con su papá, con su mamá, y ahí en el establo estaban un bebé. Gloria a Dios, pero no entendían realmente qué era lo que estaba sucediendo. Había nacido aquel que iba a cumplir con el plan de salvación de toda la humanidad. Por eso les digo, el propósito de Jesús y de Juan no fue un propósito para allí nada más, para ahorita. Muchas veces nuestra visión es muy corta y pensamos en nuestros hijos, en nuestros nietos, con un propósito. Aquí lo quiero ver, ahorita. No es así. El propósito plenamente se vio más tarde, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó y dejó la tumba vacía. Ahí recién los apóstoles alguito entendían, pero cuando vino el Espíritu Santo y los llenó, dijeron, ahora entendemos. Y la revelación es progresiva. Progresivamente la iglesia hemos ido entendiendo también. Pero el propósito para la vida de Juan, para la vida de los profetas que anunciaron lo que ahora celebramos, ese propósito es inmenso. Es para la humanidad de todos los tiempos. Para la humanidad de todos los tiempos. De los presentes en ese momento, cuando Él nació, cuando murió en la cruz. Para los presentes, para los futuros, digan conmigo yo. Pero también para los que habían vivido antes. Jesús, cuando murió en la cruz, voluntariamente, murió por toda la humanidad, por todos los tiempos. Una vez que Él murió, descendió a las profundidades, nos dice Efesios, a las profundidades, y allí predicó. Jesús predicó en el Hades o Seol, donde estaban los muertos, esperando el juicio, sin esperanza. Les predicó y se llevó cautivo a la cautividad. Se los llevó con Él a los que creyeron, a los que tuvieron fe, se los llevó consigo. ¡Aleluya! Así es que cuando vayamos, no nos vaya a sorprender encontrarnos con Caín, con Judas, con Saúl. Así es nuestro Dios. Nos deja con la boca abierta, con la boca abierta. Con Herodes, ¡wow! Con el rey Darío, Nabucodonosor, etcétera. ¿Por qué? Porque la salvación es para todos, para todos los que murieron hasta que Jesús bajó, porque todos los demás tuvieron oportunidad de escuchar el Evangelio. Esto ya no va a ocurrir más. Ya no va a ocurrir más. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces miren el propósito de Juan. Miren el propósito de Jesús. Celebremos la buena voluntad de Dios. Ojo que dice, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No dice paz a los hombres de buena voluntad. Hay una gran diferencia. Es la buena voluntad de Dios para contigo, para conmigo y toda la humanidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Alguien diga gloria a Dios.
Jesús es la prueba de la buena voluntad de Dios para con nosotros. Jesús es el Rey de los Reyes, es el Señor de los Señores. Jesús es el Mesías prometido. Por siglos hablaron los profetas y llegó el día del cumplimiento. Jesús, que fue bien formado por sus padres. ¿Qué irán a hacer tus hijos, tus nietos? ¿Qué querrá Dios con ellos? Mis hermanos, vale la pena poner la prioridad en Dios y tomar prioridades. ¿Qué prioridad tienen tus hijos en tu tiempo? En el tiempo, ¿cómo distribuyes tu tiempo? Trabajo, y los hijos les doy 5 minutos de calidad. ¿Qué calidad? Por favor, no nos engañemos. La calidad de tiempo es estar, es compartir con ellos sus dudas, sus problemas, sus dificultades, escucharlos, observar si es que está medio raro, qué está pasando, estoy notando que está un poco raro. Eso es ser mamá, eso es ser papá. ¿Cuántos quieren formar a sus hijos para que cumplan el propósito de Dios en sus vidas? Levanten sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, oro por estos padres, para que, Señor, tu palabra les revele cuál es la mejor forma de formar a sus hijos, de educarlos para ti. Las decisiones que tienen que tomar de colegios, de carreras, mi Señor, lo hagan en tu presencia, escuchando tu voz, para que estos niños sean preparados, sean enseñados, formados y capacitados, para que crezcan como creció Jesús, mi Señor. Crezcan sus niños, mi Dios, y se fortalezcan y se llenen de sabiduría, no solo de conocimiento, sino de sabiduría. Y la gracia de Dios sea sobre cada uno de estos niños. Gracias, Dios mío. Oramos en el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Señor. Amén.